viejo uso de razón, recuerdo siempre sentir atracción por los hombres. Va a llegar un día en la que esta sociedad, nuestra República Dominicana, se sincerice. Siempre y ahora mismo. Las que son más fabulosas son las Perky porque tienen su talento. Y apareció en primera plana, descubren un nuevo cáncer gay. Yo pienso que mi primer medicamento como persona viviendo con VIH fue el ser activista. El sistema no tenía que maltratarme tanto. El primer día fue un día así como especial, fue para un carnaval. Entonces yo en mi casa dije que me habían invitado a una fiesta de carnaval, pero no dije que era para una discoteca ni nada por el estilo. Entonces fuimos a una discoteca que se llamaba Le Club, que quedaba ahí en la zona universitaria, y el lugar era como con entrada restringida, era para socios. E inmediatamente, como tú comprenderás, me hice socio. Regularmente la gente salía temprano y iba al club temprano, te estoy hablando 11, 12 de la noche, y a las 3 de la mañana se iban del club y todo el mundo cogía para Penthouse. Entonces estaba como el glamour de la discoteca Le Club y los espectáculos que se hacían en Penthouse, que siempre fue como la cuna de los grandes espectáculos. La primera vez que fui a una discoteca de ambiente gay, recuerdo que me dio mucho miedo y veía los muchachos bailando, hacían una especie de baile y invitaban al público a bailar en aquel momento. Y él me conocía y sabía que yo como que bailaba por mi mamá y me llamó para bailar. Yo me escondí abajo de una mesa, no quería, y de allá me sacaron a bailar. Y cuando yo era menor de edad, déjame decirte, entré a una discoteca siendo menor de edad y me dio mucho miedo y nada, entré al escenario a bailar con el grupo y me encantó. Y de ahí como que comenzó a tomar forma Chachita. El primer sitio gay que yo visité fue la famosa Tonight 2, la 292, y cerca de mi casa quedaba Penthouse, en Villas Agrícolas, un barrio vecino a Villa Juana. Y fue una rica experiencia saber que uno podía tener un espacio en el que podría gritar, ir vestido de una manera que no fuera criticable. Yo me recuerdo que una vez me puse una blusa tipo brasileiro que colgaba con un abierto aquí. También me recuerdo que mi prima me mandó unos poloches que las mangas se quitaban y se ponían. Y yo cogí una vez y puse las dos mangas y la usé como fajín. Y mi abuela me dijo, mira, tú de aquí no vas a salir con esa mariconería para la calle. La primera noche que salí diciendo que había la fiesta de cierre de graduación del colegio y que yo no volvía durante toda la noche, que iba a amanecer en la calle. Existía Le Poussé y Pussycats, que estaba frente al cine colonial. Todavía el cine funcionaba en esa época. De hecho, llegué a ese sitio una noche porque tenía la referencia de que frente al cine colonial había un lugar gay. Existía Penthouse y recuerdo que fui a los 3 sitios en la misma noche. Fue una noche maravillosa, fue una noche súper divertidísima en la que yo no recuerdo haberme divertido tanto como esa misma noche. Además, todo era nuevo para mí. Todo era nuevo para mí. A partir de ahí se abrió un mundo distinto que tuve que comenzar a camuflajear, a esconder en mi casa, pero que sí disfrutaba muchísimo. Zona Roja, que era en el Conde, que era música electrónica, era música bien de nosotras, incluso habían también baladas como Olga Tañón, se hacían shows fabulosos, había Paloma San Basilio, me acuerdo que también fue muchas veces que la pusieron en la discoteca, donde ya yo iba, que tenía 18 años. Trabajaba vendiendo flores en la calle. Y entonces había un grupo de personas igual que yo en la zona colonial. Y lo vi y me hablaron, y me hablaron de la discoteca.
Y yo fui, pero no entraba, porque tenía 12. Nunca entré hasta los 18 años. Me paraba afuera, hablaba con los gays y hacía coro. Y y después que cerraba la discoteca me iba a mi casa. Como a las 5 o a las 4 de la mañana. Era la primera vez que yo me había vestido de mujer. Paola me hizo de mujer. Y era mi primera vez. Y ella me tiró a hacer un número así de imprevisto. Ven a lanzarte para que todo el mundo te conozca. Y sea mi hija. Me bautizó con su apellido. Como por ahora me llamo Luz Clarita Perky. Soy una artista. Me encantaba Paola Perky. Hacía el show que yo me quedé petrificada cuando a Paola llegó una malla. Hizo un show fabuloso ahí, como electrónico. Me gustó mucho Paola. Nuestra comunidad siempre busca shows en los lugares de ambiente. Nos encanta mucho la buena música, nos encanta los shows, los performances. Eso no ha variado en nada. O sea, creo que, claro, sexo también. No es algo exclusivo de nosotros. La comunidad heterosexual también. O sea, entre diversión, está el sexo como diversión también. Estaban de moda los creadores de imágenes, como ya en la época de la decadencia. Yo estoy hablando del 88, 89, 87. Las grandes figuras eran Mario Martínez, que hacía de Lucecita Benítez, un travesti que hacía de la Sofi, Lalo, que hacía de Viquiana y hacía de la bebé boricua Irchacón. Había un muchacho que me impresionó muchísimo que hacía Betty mi ciego. Había otra Sofi, que era una Sofi era como una caricatura de la Sofi, que se llamaba La Tábata, y todo el mundo la quería por loca. ¿Quién más? Elena Lee, un travesti que hacía a Viquiana. ¿De qué diablo estoy hecha? Si solo soy feliz y estoy contigo. Pero era un performance que yo disfrutaba mucho porque me recuerdo que era un gay que salía un poco estrafalario y entonces cuando decía de qué diablo estoy hecha, se sacaba de aquí atrás una chancleta vieja y de aquí atrás se sacaba un destapador de inodoro. Entonces tú me entiendes, esas ocurrencias que tiene nuestra rica comunidad, de verdad. Lo que estaba pegado a la Coco Van con Modela Ver, y todo el mundo se paraba a modelar. O sea, yo decía, pero yo no sabía que esto existía. O sea, yo estaba yendo a mi casa y nunca me imaginé que esto tenía este significado y el entusiasmo que provocaban estas canciones. Porque, por ejemplo, recuerdo que en el caso de Daniela Romo, que era una balada, es una balada, no se paraba a cantarlo, pero todo el mundo lo cantaba desde sus mesas. Todo el mundo, o sea, si hubieran apagado la música en ese momento, hubiera seguido igual con el coro de la gente. Y con Modela Ver, ahí sí se paraba todo el mundo y modelaba. Y me sorprendía. Normal, claro, muy afeminada, pero sí, es verme diferente y molestarme, pero yo siempre fui una persona con un carácter muy fuerte. A mí realmente no ocasionaba nada en mí. Desde que tengo uso de razón, recuerdo siempre sentir atracción por los hombres. Yo fui como el primer niño así que tuvo una Barbie y cosas así, no sé. Recuerdo de los primeros encuentros sexuales entre niños. Yo siempre jugaba con los varones, pero nunca tuve esa predilección así como por los juegos de hembra. Yo siempre jugué juegos de varones, a excepción de la Barbie. Desde chiquito, de que salí del vientre de mi madre, sabía que era gay. Y nunca se lo dije a mi mamá. Y mi mamá vino y se vino dando cuenta sola de la forma que vestía y caminaba y hablaba. Estábamos discutiendo, siempre he sido muy discutidor,
Estábamos discutiendo por algo, no recuerdo qué. Y él me dijo, ¿qué es lo que tú estás hablando? Mariconcito. Y ahí yo dije, pero él tiene razón. Me acabo de dar cuenta que... Entonces ahí me fui a mi casa con ese pensamiento y lo fui procesando. Recuerdo que todavía iba de camino a mi casa y me acordaba de eso que él me decía y lo relacionaba con una serie de pensamientos y sentimientos y atracciones que yo había tenido hasta ese momento y que no me parecían ni malos ni buenos, simplemente los míos. Había un vecinito, que son las personas que uno tiene más cercanas, que yo empecé a sentir cosas por él y ese amor platónico en el cual realmente quizás nunca se consuma nada sexual ni de tacto, pero que tú lo llevas en tu corazón, que tú escribes papelitos, que tú haces perfume de rosas y todas esas cosas. A los 5 años yo vivía en Villajuana con una tía mía, entonces cuando yo, al entrar de la casa de mi tía, había una cancha de pelota, entonces siempre los muchachos se ponían a orinar en la esquina, y yo siempre miraba esa cosa que me gustaba, sin ningún tipo de, sin tener, o sea, yo no tenía pensado ni qué era la sexualidad, ni qué me gustaba, si era, o sea, no tenía ningún tipo de conocimiento de sexualidad en ese momento. Pero me gustaba ver al hombre, siempre me gustó ver al hombre. Te recuerdo que yo era menor de edad y tampoco no me dejaban salir mucho, yo me escapaba. Yo le pagaba al watchman de mi casa, porque yo me escapaba era. Y yo le tenía que pagar para que no dijera nada. Yo me volaba por un segundo piso. Yo estaba en una escuela que se llamaba República de Brasil. Y nada, no sabían que yo era gay. Pero al tercer día, ahí ya yo me destapé totalmente. Y comenzaron a vocearme pájaro loco. Mi familia siempre como que fue muy, muy respetuosa de eso, de alguna manera, y fue lo que siempre me han dado a demostrar. Y obstáculos quizás pudieron haber obstáculos sociales después a nivel de escuela, sí. Uno enfrenta una realidad de que realmente comienzan a atacarte y a vociferarte cosas, mariconcito, que tú nada más te quieres juntar con las hembras. Ese tipo de obstáculos uno va encontrando y realmente cuando uno se encuentra con esa realidad, entonces uno crea como un mecanismo de autodefensa, ¿tú me entiendes? De cómo manejarse con los demás y entonces uno empieza como a reclamar ese derecho. Siempre he sido una persona que siempre reclamaba mi derecho. Escondí mi sexualidad como hasta los, alrededor de los quizás 12 años, 13, porque como tenía una familia que mi mamá estaba separada de mi padre y yo luego entonces yo tanto vivía con mi mamá como yo con mi papá, entonces yo por respeto a mi padre siempre quise ser como machito, pero realmente ya yo me sentía con una atracción diferente. Eso, yo vengo de una familia muy católica, entonces como que en la familia el condicionante era que estaba bien para adentro, pero que entonces que no lo publicara. Y me convertí en activista. Yo no le decía a mi mamá que yo era gay porque ella se iba a morir. Y Miki me decía, es mentira, ella no se va a morir. Ella lo más que puede es tirarte una que otra lagrimita, pero ella no se va a morir. Ella, por encima de cualquier cosa, ya sabe que tú eres su hijo. Y por encima de cualquier cosa hay un amor materno que va a estar siempre, aunque tú seas lo que seas. Y aunque ella piense lo que piense sobre eso, el amor no se va. Yo recuerdo que estaba en mi casa leyendo el Listín Diario y apareció en primera plana: descubren un nuevo cáncer gay. Y en su titular decía, SIDA mata a homosexuales. E inclusive estaba escrito en rojo. 1980, principios de 81, cuando yo terminé los estudios, habían 15 millones de casos de herpes en la población gay norteamericana. Se podría decir que los antecedentes de lo que era la epidemia de SIDA estaban dándose en ese momento. O sea, como de VIH, de SIDA, pero yo nunca le tuve como esa parte
como que no tenía esa parte no tenía como ese miedo, no sabía qué era, no tenía ningún tipo de información. Trabajando como médico epidemiólogo en Santiago, apareció la primera información en un documento del CDC acerca de la epidemia que se iniciaba. En ese entonces en Santiago y en algunos lugares empezó a llamarse la peste rosa. Estaba en primero de bachillerato, me recuerdo como ahora. No, escuché una enfermedad que le da a los homosexuales. Eso fue lo primero que vi. Que es una enfermedad que mata, que solo le da a los homosexuales. En el momento en que surge el VIH, era un momento en que la comunidad trans y HCH, la comunidad gay, pues estaba viviendo en un momento del finales de los años 70, donde había la famosa revolución sexual y la gente pues estaba viviendo una sexualidad muy libre. De repente aparece el VIH y obliga a las personas a retomar su vida sexual. Las costumbres que tenía, por ejemplo, mi generación en el 81 era que la sexualidad era casi como tomarse un vaso de agua. La primera vez que oí hablar de SIDA, lo oí hablar porque en la escuela me pusieron un trabajo. Y ahí comencé a oír hablar del mono azul, de la transmisión, de la relación de un hombre con ese mono. ¿Cómo se origina el VIH? Y pues hubo una historia muy graciosa con alguien que se levantó y me hicieron la pregunta cuál era el origen, antes de que yo contestara, levantó la mano y me dijo yo voy a contestar, y dice que se originó en una jirafa. Y es una historia muy graciosa porque él dice que se originó porque un hombre tuvo relaciones con una jirafa y que de allí vino el VIH. Cuando yo vi ese escrito vinculado al SIDA en este periódico, ya yo estaba asumido como gay. Pero fue la primera vez que en algún momento yo como que en nanosegundos, así como en un muy breve espacio en mi vida, yo pensé que estaba vinculado a mí, porque ya no solo era que hablaba del SIDA, sino que hablaba del SIDA y de los homosexuales. Y yo soy parte de esa comunidad, entonces como que me llamó la atención. Pero aún así no pensé que eso fuera una cosa que pudiera estar cerca de mí nunca. La primera conferencia mundial de VIH-Sida en el 84 en Atlanta. Nosotros fuimos, no teníamos nada que presentar porque no habíamos encontrado nada. Y empezamos a recoger muestras, materiales, información desde Santiago, sobre todo en los bateyes de esa zona por ahí, en Valverde, la frontera, porque en ese entonces se hablaba de las 4H. No sabía cómo se prevenía. Y no sabía de más enfermedades que existe. Desde antes